La eterna redención que se ha cumplido por la sangre que Jesucristo ha derramado sobre la cruz, anunciar las buenas nuevas y guiar a las personas hacia la precisa creencia y verdadera salvación es la función de un pastor. Sin embargo, el cristianismo se está corrompiendo a un evangelio equivocado. Muchos pastores sienten la necesidad de una reforma. En medio de ello se han unido las voces de los pastores que desean regresar a la creencia correcta y al verdadero evangelio enfocado solamente en la Biblia. Así, junto con el presidente de CLF, el pastor Yong-Guk Park de la Iglesia La Misión Buenas Nuevas de Nueva York, el representante de la Iglesia Cristiana en Kenia, Bishop Dr. Arthur Kitonga, la ministra de religión de Zambia, Godfrida Sumaili, y otros pastores con gran influencia religiosa en sus países, se ha creado el Congreso de Líderes Cristianos CLF. En marzo del 2017 se ha celebrado la primera conferencia de líderes cristianos en Nueva York. Ha sido el primer evento en donde oficialmente se ha manifestado el nombre de la Fraternidad de Líderes Cristianos CLF. En dicho evento han participado 750 pastores de 47 países, siendo la piedra angular del CLF que se realiza en los respectivos países en la actualidad. La clase del Evangelio, las academias, el simposio y sobre todo la conferencia principal impartida por el pastor Oxupar, especialmente la conferencia del pastor Oxupar, ha estado conformada por el Evangelio preciso y el testimonio de más de 50 años en donde ha experimentado el poder de Dios. De tal manera ha expuesto a los pastores el criterio de la verdadera vida espiritual y el ministerio correcto. The Lord absolutely does not fail. He washed away our sins perfectly. And so to testify that our sins are forgiven, He resurrected. We should not believe our own thoughts, but believe the word of God. Así comenzó la reunión de los líderes cristianos, pasando fronteras de país a país, de continente a continente, empezando a abrirse a grande y pequeña escala en todos los continentes: América, Asia, Europa, África, Oceanía y otros. En octubre del 2017 se realizó el primer CLF Asia, en el cual participaron 1.150 pastores representantes de 17 países de Asia. La cultura confuciana, que toma más importancia la cortesía o el cristianismo basado en cada filosofía que ha aceptado el estilo social oriental. Sin embargo, en este evento cada líder ha dejado a un lado su pensamiento y se ha enfocado solo en la Biblia para establecer el sistema de fe y la definición del ministerio. En marzo del 2018 en Nueva York se realizó la conferencia mundial de CLF, en el cual se reunieron más de 1.000 pastores de 35 países de todo el mundo. Entre ellos muchos fueron invitados por sus mismos compañeros. CLF se ha convertido en un proceso indispensable y propone un punto de cambio para muchos pastores. Gracias a dicho entusiasmo se ha realizado con éxito el CLF de Corea en la segunda mitad del 2017 en la conmemoración de los 500 años de la Reforma Protestante de Martín Lutero. Los pastores de todo el mundo han clamado "Volvamos a la Biblia" en el CLF realizado en Seúl. Por este anhelo, en mayo del 2018, mientras se realizaba el gran seminario bíblico el pastor Oxupar, se llevó a cabo el CLF. El representante de la Iglesia Cristiana en Kenia, Bishop Dr. Arthur Kitonga, la ministra de religión de Zambia, Godfrida Sumaili, otros 500 pastores y representantes de diferentes países estuvieron presentes, en el que se realizó el simposio con el tema "El verdadero evangelio y la vida de fe". Esto ha recibido la atención de muchos medios de comunicación al establecer la rueda de prensa conjunta de líderes cristianos mundiales 2018. Mientras tanto, en Fiji, la isla del Pacífico Sur, el grupo cristiano más grande del país es el Metodista.
en el que sus líderes decidieron cooperar con la misión Buenas Nuevas en la evangelización de Fiji. En el año 2016, los líderes participaron personalmente en el World Camp de Corea del Sur y pudieron comprobar la veracidad de la misión, teniendo un mismo pensar en el propósito de CLF. En agosto del 2017 se ha celebrado un tratado MOU y el siguiente año, en junio, se realizó el CLF para los pastores metodistas de Fiji, en el cual participaron 600 personas. We believe the foundation is the Bible, and that's what y'all are preaching, and we enjoy that, and we want that, and we're believing God for that. So we will continue to receive and learn and deliver the message of grace and salvation and justification and transformation. He knows the Bible well, but it's in the way that he presents it, the word pictures. And I think that's one of the most powerful ways to be able to deliver Scripture so that all people can understand it and it can really penetrate the heart. Muchas personas hablan acerca de la reforma y el cambio del cristianismo. Sin embargo, sin la presencia de un preciso evangelio, de ninguna manera puede ser posible una reforma verdadera. La verdadera vida de creencia y el ministerio preciso que se logra a través de la gracia y la fe, la cual no es por la obra ni por el evangelio, sino que se logra únicamente con el corazón de Dios, despojándose de la teoría y la formalidad. Mientras en el CLF se comparta a los líderes sobre esto, esperamos que se difunda en todo el mundo el evangelio, el perdón del pecado y el verdadero arrepentimiento. Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Lucas. Hoy vamos a buscar la palabra de Dios. San Lucas capítulo 14, del versículo 25 hasta 35, voy a leer. Grandes multitudes iban con él y, volviéndose, les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz
y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos y ver si tiene no lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Diciendo este hombre, comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no pude, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera que vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se asonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Hasta el versículo 35 he leído. Cada día nosotros, cuando escuchamos la alabanza a través de Pastor Marcelo Patrono, estamos teniendo alegría y gozo, ¿no? Porque de repente se va a cambiar ambiente. Porque siempre yo solamente estaba conversando y presentando, y mientras tanto que estamos escuchando la alabanza, ya estoy muy contento de escuchar y conversar juntos. También cada día está aumentando los hermanos pastores en este estudio bíblico pastoral. Eso es la bendición de Dios. Además, hoy en día estoy trabajando en el idioma coreano por medio del nombre de IYF. IYF es una organización para los jóvenes del mundo. La sede de IYF funciona entre 94 países. Esta organización fue fundada por medio de Pastor Oxupak. Creo que en el año 2001 por ahí fue fundada a través de Pastor Oxupak. En aquel entonces yo estaba observando, ¿no? Cómo él estaba indicada esta organización para los jóvenes. Sabe que cuando yo estaba pastoreando en Corea del Sur, siendo como uno de directivo del campamento de los adolescentes, desde primaria y hasta como sexto primaria, ¿no? Porque cuando nosotros teníamos campamento de verano, invierno, los adultos participan en el campamento de general, pero en aquel entonces acompañan los niños. Por eso nosotros teníamos que enseñar desde mañana hasta la noche también. Ellos van a dormir con nosotros, uno de 500 niños. Durante 4 días,
casi no puede ver los padres. Nosotros ya teníamos que encargar, dándoles comida, enseñando la palabra, no solamente una persona, ¿no? Para atender 500 personas se necesita establecer uno de 30 maestros. Por eso yo estaba dirigiendo taller antes de iniciar campamento de los niños, y nosotros teníamos que practicar sobre mímica. Mímica es la alabanza que acompaña como movimiento, ¿no? Y luego nosotros teníamos que aprender sobre mímica. Durante casi 2 años me tocó como encargado de enseñanza de alabanza para los niños. Ya tenía que elegir las canciones y también tenía que formar mímica y cómo tenía que decir, ¿no? Por eso, desde en aquel entonces yo estaba enseñando alabanza, etc. Por eso yo tenía un deseo de formar canción. Una vez yo hice una canción para los niños, y también hace un año atrás, y también una canción para general, ¿no? Yo le entregué canción al pastor Marcelo Patrono. No sé muy bien cuándo va a presentar ante nosotros, y se demora tiempo, y vamos a ver. Creo que está practicando o algo está dejando, no sé muy bien. Ya, en aquel entonces los niños estaban estudiando y practicando, pero al llegar, como se graduaron de colegio y secundaria y luego iniciando congregar la universidad, abandonó de la iglesia. Por eso se quedó como uno de 50 universitarios de toda la iglesia de Misión Buenas Nuevas. En aquel entonces Pastor Usuba estaba formando una organización, se llama International Youth Fellowship, IYF. Es gran organización en ese tiempo, ¿no? En este año, pero al iniciar era muy pequeña, se unían solamente uno de 50 jóvenes. Pero Pastor Suba decía, esta organización será número 1 del grupo del mundo para dirigir a los jóvenes. Su palabra fue establecida en este siglo, está dirigiendo organización de IYF al mundo, es correcto. Por eso hace un mes atrás yo formé clase online gratuita, enseñanza de coreano. Me contactaron uno de 1,700 personas. Pero siendo profesor de coreano, yo no puedo tratar todo. Por eso anoche yo formé voluntarios. Entre los que están aprendiendo por mí, más de 14 personas formaron como voluntarios. Ellos están apoyando en mi trabajo. En vez de mí, ellos están enseñando una base sobre coreano. Como lo que está apareciendo, ¿no? Jesucristo estaba diciendo, si una persona quiere edificar una torre, de primero tiene que sentarse, debería calcular, dice, calculando de costo. ¿Y cuánto dinero debería invertir para terminar el trabajo de torre? Y también, el rey ya quiere hacer una guerra contra otro rey, teniendo 10,000 soldados,
Pero para atacar a otro grupo, son enemigos que tienen 20,000 soldados. En aquel entonces, este rey piensa, ¿cuál es mejor? ¿Debería hacer alianza de paz o no? ¿O quiere pelear directamente? Según la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, está hablando, ¿no?, sobre preparativo de futuro. Es cierto, ¿no? Por esa razón, para ganar cosa espiritualmente y físicamente, toda la cosa viene, toda la bendición por medio de pensamiento. Uno que piensa bien para recibir la bendición de Dios, puede aceptar la palabra de Dios. Pero uno que quiere fracasar sin relación de la palabra de Dios, quiere caminar por su manera, por su pensamiento. Por eso nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo, ¿no?, uno que quiere seguir atrás de mí, quiere ser mi discípulo, tiene que negarse, tomando su cruz, sígueme. Es muy importante, ¿no?, amando a Jesucristo más que su familia, más que todo. Por eso Pastor Roxova nos enseña, al ingresar en la escuela teología de Misión Buenas Nuevas, Pastor Roxova nos enseñó, entre los siervos de Dios tiene que preparar 3 cosas. Uno es, cualquier momento tiene que predicar la palabra de Dios. Para predicar la palabra de Dios tiene que meditar la palabra de Dios por la Biblia, preparando cada día. Número 2, tiene que tener decisión. Cualquier momento Dios le manda que vaya a otro lado, sí o sí, tiene que irse. Por eso nosotros tenemos como rotación, turno, porque no se queda un pastor en un país hasta morir. Existe alguno que vive para siempre, ¿no?, hasta morir, pero la mayoría de gente, como lo que usa el idioma español, 100% se gira. Por eso yo fui enviado a La Paz de Bolivia, 1998, 1999, estableciendo la iglesia en Santa Cruz de Bolivia, 2001, Asunción de Paraguay, 2008, en San José de Costa Rica, 2014 me envió a este país, Chile. Significa que nosotros ya, al llegar orden, en una semana, en Corea del Sur solamente 2 días les da tiempo para mudar. Se muda todo. Por eso nosotros ya tenemos que ordenar cosas simples. Cada momento, cualquier momento, llega orden, ya se va. Entonces, nuestro Señor Jesucristo estaba hablando, ¿no? Calcule, ¿cuál es mejor? ¿Quiere pelear contra otro rey o quiere hacer alianza de paz? Es decir, que cada uno de nosotros queremos ser felices, ¿es cierto?, gozosos, bendecidos. Debería calcular cómo nosotros podemos ser bendecidos y felices. Cada día nosotros tenemos que doblar nuestro corazón ante la palabra de Dios. Dios dice que gozaos. Sí, nosotros tenemos que gozarnos. Y también dice que no viva para sí, sino que para al Señor, nuestro Señor Jesucristo. Y nuestra vida no es de nosotros, sino de nuestro Señor Jesucristo, porque por precio nosotros fuimos comprados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo.
Pues el dueño de nuestra vida es nuestro Señor Jesucristo. Reconociendo cada día que nuestro amo, nuestro dueño es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, siendo siervo, solamente nosotros tenemos que obedecer. Por eso, ¿no? De nuestra boca tiene que salir siempre. En el mundo de Jesucristo existe solamente sí, Señor, por su voluntad. Alguien quiere interrumpir esta palabra, ¿no? No, yo quiero vivir por mi manera, yo quiero establecer mi mundo, yo quiero vivir según mi deseo. Ya es como si fuera que un rey que tiene 10,000 soldados y quiere pelear contra un rey que tiene 20,000 soldados y fracasa. Para no fracasar la vida, sí o sí tiene que obedecer ante la palabra del Señor. Después de recibir la salvación también, obedeciendo, diciendo, saliendo de nuestra boca solamente positivo. Sí, Señor, gracias. Dios me diga, yo voy a obedecer. Como igual que no, Jesucristo le llamó a Pedro. Pedro, sígame, yo te haré pescador de hombres. Repito, ¿no? Jesucristo le mandó a Pedro, sígame, yo te haré pescador de los hombres. En aquel entonces ya dejó su red, el barco, los pescados y también la familia. Significa que uno quiere seguir atrás de Jesucristo, su corazón tiene que inclinar hacia nuestro Señor Jesucristo, hacia el mundo de Dios, hacia la voluntad de Dios. Uno que quiere establecer solamente por su propio mundo, tal persona no puede unir con nuestro Señor Jesucristo. Solamente quiere vivir según su manera, según su querer. Doy gracias al Señor, porque cada día nosotros estamos realizando estudio bíblico pastoral. Cada día está llegando. Los pastores, los hermanos acompañan juntos. Imagínense, ¿no? La gente quiere acostarse, la gente quiere descansar, la gente quiere buscar su propio tiempo, ¿es cierto? Pero ¿cuál es mejor? Doblando su corazón, humillándose ante Dios, obedeciendo la orden de nuestro Dios. En aquel entonces su espíritu y alma será bendecido. El día de hoy así terminamos. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esta bendición. También hoy en día a través de Pastor Marcelo Patrono, nosotros estamos recibiendo otra bendición, que estamos escuchando mucha alabanza. También espero que nos invite mucha gente que pueda recibir la bendición del Señor y aprenda la palabra del Señor. Desde el lunes nosotros queremos escuchar la palabra de Dios a través de Pastor Antehyung, quien está viviendo en Corea del Sur. Espero que nos bendiga este seminario bíblico. Señor, gracias por dar esta clase. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual.
Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Con el Evangelio hasta los confines, con el Señor hasta el día final, la misión Buenas Nuevas está tomando la delantera en la evangelización global. Después de la pandemia por COVID-19 y en medio de la propagación del Evangelio hasta los confines de la tierra por medio de estaciones de transmisión en el extranjero y plataformas en línea, el pastor Oxupar recibió una invitación oficial del gobierno israelí. Visitó el último campo misional de este mundo del 14 al 20 de marzo. Durante este periodo, el pastor Oxupar tuvo agendas ocupadas desde temprano hasta tarde en la noche. Se reunió con funcionarios de gobierno para discutir acerca de la educación para el desarrollo del intelecto. Tuvo intercambios con los principales rabinos y judíos de Israel, organizando conferencias bíblicas. Asistió a entrevistas de transmisión y realizó varios conciertos para el pueblo de Israel. Aunque la educación judía tiene reconocimiento mundial, ellos también tienen preocupaciones respecto a la delincuencia juvenil y otros diversos problemas. En medio de ello, el gobierno israelí prestó especial atención a la educación para el desarrollo del intelecto, que ha mostrado resultados evidentes en el cambio de la juventud. Así dio la bienvenida al pastor Oxupar. El viceprimer ministro Zev Elkin, quien al mismo tiempo se desempeña como ministro de Asuntos de Jerusalén y ministro de Vivienda y Construcción, extendió la invitación al pastor Oxupar a Israel. En una reunión celebrada en la oficina del ministro Zev Elkin el día 16 de marzo, el ministro mostró su agradecimiento al pastor Par por su compromiso con la educación de la juventud israelí y externando que esperaba su futura cooperación. El viceministro de Educación de Israel, Avi Ganon, también discutió acerca del sistema de educación pública de Israel y sus problemas. Enfatizó la necesidad de contar con la capacidad de autocontrol y las habilidades de comunicación. También consideró detalladamente los planes piloto de la educación para el desarrollo del intelecto, que actualmente está siendo implementado por gobiernos de varios países alrededor del mundo. Durante la visita al Parlamento de Israel, Knesset, la organización con máxima autoridad de Israel, el congresista Itamar Ben-Gvir, el congresista Simcha Rodman y la directora del Comité de Educación de Cultura y Deportes, Judith Gidali, se reunieron con el pastor Par y le mostraron su intención de apoyar a IYF y sus actividades en Israel. Por otro lado, al enterarse de la visita del pastor Par, 5 embajadores en Israel correspondientes a la Embajada de Etiopía, Zambia, Honduras, Colombia y Panamá vinieron a conocerlo en persona para solicitar la ayuda de IYF y el pastor Oxupar para resolver los problemas de la juventud en sus países. Especialmente los embajadores de Honduras y Zambia expresaron su gratitud al presentar los logros alcanzados a través de su intercambio activo con IYF. Los embajadores de Colombia y Panamá prometieron futuras visitas y discutieron las actividades generales. Mientras tanto, la ciudad de Ashdod, ubicada en el oeste de Israel, firmó un memorando de entendimiento con IYF para la cooperación educativa. Mientras ambas partes se esfuerzan por construir una relación amistosa en el futuro, apoyarán el intercambio cultural juvenil y las actividades interactivas en varios campos. El pastor Oxupar comentó que trabajaría en conjunto para la juventud israelí y el vicealcalde Eli Nacho expresó su gratitud al poder trabajar con IYF, organización que ha logrado resultados en todo el mundo. Los periodistas también dieron la bienvenida al pastor Oxupar. Jan Volkov, director ejecutivo de TVN Rusia, quien transmite los sermones del pastor Oxupar a los judíos rusos, elogió la visita del pastor Oxupar a Israel y su evangelización. Comentó que esta visita tendrá un significado histórico y traerá el avance del Evangelio a la Tierra Santa de Israel. Amsalú Meari, secretario general de la Iglesia Judía Etíope y presentador de la estación de cable estatal israelí IETV, recibió la seguridad del perdón de los pecados después de tener comunión evangélica con el pastor Oxupar y expresó sus intenciones de compartir el Evangelio en el futuro.
En una entrevista especial con el pastor Eliezer Musichenko, de la Unión de Congregaciones Israelíes Independientes, y con Victoria Nikitina Shin, presidente de TVN, se destacaron las actividades del pastor Oxopar y la misión Buenas Nuevas que han llamado la atención mundial durante la pandemia. Estas entrevistas se transmitirán en todo Israel y a todos los judíos a través de las estaciones de transmisión. También se realizaron reuniones para rabinos valorados como maestros, mentores y líderes en el judaísmo israelí. A los rabinos que todavía luchan por guardar la ley y esperan un Mesías que no es Jesús, el pastor Oxopar explicó a través de la Biblia cómo Dios abolió la ley y nos dio el nuevo pacto. Particularmente el rabino jefe Yonah, uno de los títulos de rabino más alto, aceptó gustosamente una entrevista con el pastor Par después de escuchar acerca de él. En medio de su discusión sobre la ley, Yonah se sorprendió al escuchar que el arca del pacto y el capítulo 31 de Jeremías aceptó y reconoció esas palabras. A través de esta entrevista, el pastor Oxopar se convirtió en el primer pastor en predicar el evangelio a un rabino jefe. Otros rabinos también expresaron su respeto por el pastor Oxopar y prometieron intercambios continuos en el futuro. Posteriormente, se llevó a cabo una conferencia bíblica para judíos. El 16 de marzo se llevó a cabo un concierto conmemorativo del Holocausto para consolar a las víctimas del Holocausto y a sus familias. También, el 17 de marzo se realizó un concierto de paz para conmemorar el Día de Purim, una de las principales festividades de Israel. Al pueblo de Israel se le dio consuelo y esperanza al mismo tiempo. La audiencia elogió al coro Gracias por cantar espléndidamente las obras maestras de Israel en hebreo, y el pastor Oxopar testificó sobre la verdadera fiesta de Purim que llegó a la humanidad, el perdón de los pecados realizados. Estudio Bíblico Pastoral con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile.
Estudio de San Lucas. En esta noche vamos a buscar la palabra de Dios. San Lucas capítulo 13, del versículo 14, voy a leer. Leo: pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey y su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de la ligadura en el día de reposo. Al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado. Hasta el versículo 21 he leído. Doy gracias al Señor porque en esta noche preciosamente están uniendo muchos pastores en Zoom, y también especialmente Pastor Marcelo Paturno de Estados Unidos está cantando 2 alabanzas. Escuchando esta canción es muy preciosa para nosotros porque solamente nosotros tocábamos la Biblia, pero hoy en día, por la participación de Pastor Marcelo, ya y está cambiando ambiente como si fuera concierto, ¿no? De cada noche. A veces ya no quería predicar, quería escuchar nomás. Por eso ahora estoy teniendo un corazón, ¿no? Próxima semana nosotros tendremos seminario, pero un día vamos a escoger una noche para escuchar más alabanzas, como una de 4 alabanzas, escogiendo un día, ¿no? Porque creo que el pastor Marcelo tanto quiere presentar ante nosotros con muchas alabanzas. También quisiera entregar mi canción que había escrito y para que presente ante nosotros cómo va a funcionar. Es un honor estar ante ustedes, ¿no? No solamente ante Pastor Marcelo, sino también todos los hermanos y pastores.
Anoche nosotros hemos compartido sobre la obra de nuestro Señor Jesucristo que manifestó en el día de reposo, enderezó la mujer que estaba encorvada durante como 18 años, así dice. Imagínense, ¿no? Y no sé muy bien cuánto año tiene ella, pero durante 18 años, casi 20 años estaba cubrido, encorvada, y no podía enderezar su espalda, es decir, que no podía vivir como una mujer normal. Porque una mujer normal ya tiene que caminar bien y haciendo cocina, limpiando su casa, casándose con un varón y puede sustentar la familia, ¿no? Pero siendo enferma, no puede servir a otra persona, sino que ella solamente debería estar servida de otras personas. Pero nosotros podemos investigar, ¿no?, cómo Jesucristo estaba explicando acerca de la vida de ella. Ella fue endemoniada por medio de Satanás, por medio del espíritu maligno, no tanto como endemoniado normal, pero fue atado por medio del espíritu maligno, por eso estaba siendo encorvadas, así dice. Entonces, al mirar nuestro Señor Jesucristo la situación de ella, tanto quería darle libertad, tanto quería salvarle a ella, tanto quería darle sanidad, para que ella fuera sana, normal, y que viva como una mujer normal, ¿no? Por eso, para nuestro Señor Jesucristo, evaluando dos cosas. Uno es guardando el día de reposo. Y otro, para sanarlo tan pronto. ¿Y cuál es más importante para nuestro Señor Jesucristo? Para nuestro Señor Jesucristo es más importante es salvarla. Pero en el corazón de jefe de sinagoga, este hombre muy malo, ¿no? Porque ese hombre ya, según la explicación de Jesucristo, él era como hipócrita, se dice, hipócrita. ¿Qué es hipocresía? Dentro de su corazón no puede cumplir mandamiento de Dios, no puede guardar el día de reposo, pero aparentemente, ¿no?, como si fuera que estaba cumpliendo exactamente el día de reposo, así dice. Pero nuestro Señor Jesucristo estaba hablando, ¿no?, muy simple, que cuando asno, la vaca, que está en su jaula, en aquel entonces, cuando ellos tienen sed, ¿ya cómo hace? Así pregunta. ¿La persona tiene que tomar agua o no? Yo cada día estoy tomando agua. Mientras tanto que estoy predicando, enseñando coreano, también tomando constantemente agua. Porque si no tomo y mi lengua está pegada y ya no sale sonido. Por esa razón estoy tomando. Entonces Jesucristo estaba preguntando, ¿no?, ¿cómo estaría ganados vaca, asno que está quedando en la casa desde como domingo hasta viernes? Puede tomar agua, pero el día de reposo
vaca, asno, cabra, ¿va a descansar sin tomar agua? Eso es. Por eso al llegar el día de reposo, saltando de soga y luego llevando soga y donde hay agua y puede darle agua, así dice. No es trabajo, es trabajo. Está interrumpiendo el día de reposo, no. Todo el mundo está interrumpiendo para salvar la vida de los ganados. Pero está blasfemiando el nombre de Jesucristo, mientras tanto que estaba sanando la mujer el día de reposo. ¿Qué relación tendría en nuestra vida hoy en día? Jesucristo llevó el pecado del mundo, porque Juan el Bautista decía, ¿no? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, así decía. Pero muchas personas estaban enseñando que Jesucristo no llevó todos nuestros pecados, solamente llevó el pecado original de Adán, o hasta ayer, el pecado pasado. ¿Cómo puede llevar que Jesucristo llevando el pecado futuro hasta mañana? Absurdo. No. Según su regla, según su pensamiento, según su idea, está dividiendo la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso se levanta denominación, división. ¿Por qué? Interpreta que Jesucristo solamente llevó el pecado original. Todavía no llevó nuestros pecados que todavía no he cometido. Entonces, si no hubiera llevado nuestros pecados, ¿por qué nosotros llamamos a Él como nuestro Salvador? Si no hubiera limpiado nuestros pecados Jesucristo hace 2000 años atrás, entonces, ¿quién iba a limpiar nuestros pecados? Fuera de la sangre de Jesucristo, si no hubiera limpiado nuestros pecados, entonces, ¿qué tipo de sangre va a limpiar nuestros pecados? Esa es mi pregunta. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es la palabra de Juan el Bautista, que era mensajero de Dios. Dios envió al mundo mensajero de Dios para preparar el corazón de cada uno de los pecadores, para que entendieran el Evangelio acerca de su presentación. Porque leyendo San Juan capítulo 1, ¿no? Dios envió un mensajero para que diera el testimonio. A través de su testimonio de la luz, nosotros pudiéramos creer en el Salvador. Significa que no podemos creer exactamente como directamente a Jesucristo, pero a través de un mensajero de Dios, fácilmente nosotros podemos absorber sobre la verdad y creer la verdad. Por eso Juan el Bautista, antes de morir, ¿no?, decía, al ver a Jesucristo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya quita, es decir, que el tiempo presente. Entonces, el tiempo presente de día que lo vio, pasando uno de 3 años, Jesucristo fue crucificado. Entonces, pasando 3 años, llevando el pecado del mundo, comparando del libro de Isaías, capítulo 53, Jehová le cargó todos nuestros pecados. Jehová le cargó todos nuestros pecados. Todos, ¿qué significa todos? 100%. Por esa razón, hay un grupo que solamente cree. Jesucristo limpió
el pecado de Adán. Por eso yo no tengo el pecado original. Pero yo soy pecador porque yo tengo pecado mi personal. ¿Por qué yo estoy hablando eso? Antes de recibir la salvación, yo aprendí esta enseñanza en Corea del Sur. Cuando era joven, adolescente, siempre yo estaba creyendo de esta palabra. Jesucristo llevó el pecado original. Luego, nosotros tenemos que limpiar nuestros pecados por la oración. Pero intenté durante 10 años, intentaba para limpiar mis pecados por mi oración. Pero nunca había entendido, llegado sobre el perdón eterno. Siempre estaba siendo como pecador. ¿Por qué? Cuando yo limpio por mi oración, digamos, ¿no? Pero mañana estoy siendo pecador. ¿Cuándo yo puedo decir que yo soy justo? No. Además, añadiendo la palabra de Dios, Romanos capítulo 3, versículo 10, dice que no hay justo ni aun uno. Por eso mi corazón estaba pegado. Bien pegado de la falsa doctrina. Como dice, Jesucristo llevó el pecado original. Pero Dios me llama como justo, pero yo no puedo decir que yo soy justo. ¿Por qué? Yo soy pecador. Por eso, considerando como si fuera justo, Dios me llama como justo, pero yo no puedo confesar que soy justo. Mejor dicho que yo digo como pecador soy. Muchas veces estaba aprendiendo, también yo estaba enseñando. Pero un día Dios me derramó la bendición del Señor para que entendiera el Evangelio. En el Evangelio, como decía, una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Nunca había escuchado esta palabra. ¿Dónde apareció esta palabra? Hebreos capítulo 9, el versículo 12. Jesucristo estaba siendo sumo sacerdote, llevando su propia sangre hasta el fondo del tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo, rociando 7 veces sobre el propiciatorio, una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Llegando, entendiendo el Evangelio en mi corazón, ya llegó libertad. Como si fuera que esta mujer estaba encorvada 18 años, un día enderezó, ¡pam!, de pie. ¡Aleluya! Ahora sí, estoy caminando, saltando, aleluya, aleluya. En aquel entonces ya, hermano Marcelo tiene que cantar con ella, saltando, aleluya, aleluya. Sopla viento ya. Significa que ella enderezó. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Se refiere a una persona que está en Cristo Jesús. Uno que recibe el perdón de los pecados. Uno que entiende la redención eterna. Pero fuera de Jesucristo hay condenación, como igual que fuera de arca de Noé hay condenación por diluvio, mata todo. Significa que depende de la fe, depende de su fe.
La gente puede confesar, Señor, gracias por haber llevado todos mis pecados. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Ya quitó, ya me quitó todos mis pecados. Yo soy salvo, justo, santo y perfecto. Señor dice que siendo justificados gratuitamente por la redención que está en Cristo Jesús, se refiere yo soy. Así tiene que decir. Mucha gente todavía está siendo pecadores. Mucha gente está teniendo gran tarea de su vida. Aunque está congregando en la iglesia, predicando, leyendo la Biblia, ofrendando, pero siempre llega a condenación. Yo soy pecador. ¿Cómo yo puedo solucionar mi pecado? ¿Por qué? Tal persona quiere solucionar su pecado por su oración, pero de ninguna manera. Fuera de la sangre de Jesucristo, nadie puede limpiar nuestros pecados. Ninguna cosa hay para limpiar nuestros pecados. Por la gracia de Dios, cada noche nosotros podemos compartir con el Evangelio, asegurando por la salvación. También nosotros recibiendo la promesa del Señor para que prediquemos el Evangelio al mundo. Inviten a mucha gente próxima semana, desde el lunes, invitando al pastor de Corea del Sur, Pastor Anteo. Él va a predicar coreano, pero hay un traductor que habla muy excelente que yo. Nada que ver yo ya, como si fuera, nada que ver. Va a traducir exactamente, como si fuera nativo. Comparando de ustedes, ninguna cosa falta. Ya, aproveche la bendición del Señor. No solamente ingrese ustedes, cada uno tiene que traer, invitar 10 personas más. ¿Ya? Invitando también Pastor Marcelo Patrono y para que presente cada noche tus alabanzas. Y al iniciar, porque puntualmente nosotros iniciamos. Si se tarda, ya pierde. Nosotros al iniciar 7 puntos, al presentar, yo voy a invitar directamente Pastor Marcelo. Hoy va a presentar tus alabanzas. ¡Pam! Significa que Dios nos da mucha alegría, gozo, esperanza a través de este tiempo, ¿no? Aunque todos son diferentes nacionalidades y están viviendo en diferentes lugares, pero al llegar la hora, Dios está preparando mucha alegría y gozo, esperanza con Dios. Gracias por la participación. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos llama por nombre de nuestro Señor Jesucristo. También nosotros, mientras tanto que estamos escuchando, meditando la palabra de no solamente Jesucristo está curando la enfermedad de esa mujer, sino que Dios había curado nuestra enfermedad espiritual, porque nosotros éramos como una persona igual, encorvado, por medio de nuestros pecados y la condenación. Pero un día nosotros ya hemos escuchado la obra de nuestro Señor Jesucristo, que hizo la redención eterna. Por medio de la obra de Jesucristo nosotros fuimos justificados, santificados y perfeccionados. Por eso nosotros podemos alabar al nombre de nuestro Señor Jesucristo eternamente, Señor. Gracias. Mañana otra vez queremos unir. Espero que nos dé salud y ánimo, también tiempo. Señor, espero que nos bendiga. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. El retiro espiritual de Pascua se fortaleció una vez más en el corazón del pueblo paraguayo a través de un seminario bíblico. Durante el seminario bíblico, e incluso después de que terminó, hubo una frase constante en los testimonios de personas de todas partes: soy justo. CLF, que opera en toda América Latina, también provocó un nuevo fuego en sus actividades online. Los días 4 y 5 de mayo, antes del seminario bíblico, 3.000 pastores de 10 países de Latinoamérica se reunieron en línea y el vicepresidente de la Comunidad Cristiana de Paraguay dio el mensaje de felicitaciones. Y pasando 2 días, en la fecha 7 y 8 se realizó el CLF de Latinoamérica con el pastor Oxupar, y en julio, el CLF World Conference Online, realizada con 94 países de todo el mundo, continuó el entusiasmo hasta el CLF en América Latina, a la que asistieron 7.500 pastores latinoamericanos en septiembre, y los testimonios de los pastores paraguayos continuaron expresándose constantemente. El Campamento Mundial, el programa que representa a IYF, es un evento muy especial para la Iglesia de Paraguay. El primer campamento mundial realizado en Paraguay en el año 2009 fue sede de la primera comunión evangélica histórica con el presidente del país, del pastor Oxupar y el entonces presidente Fernando Lugo. Desde entonces, no solo continuó su relación especial con el pastor Oxupar en Paraguay en 2010, Yosu en Corea en 2012, y también hemos estado intercambiando entre Paraguay y Corea en el año 2014, 2017 y 2018. Y durante el Campamento Mundial del año 2017, el entonces presidente Horacio Cartes y el pastor Oxupar se reunieron en el Palacio Presidencial, y en el Campamento Mundial celebrado en febrero del año 2020, el actual presidente Mario Abdo Benítez se reunió con el pastor Oxupar en el Palacio Presidencial para hablar sobre la educación del mundo del corazón, e incluso compartieron sobre el Evangelio. En particular, el presidente Mario Abdo, aún después de haber transcurrido el tiempo programado, continuó con la entrevista para escuchar el Evangelio y mostró un corazón honesto ante Dios. El Campamento Mundial de IYF en Paraguay ha apoyado reuniones con las 3 generaciones de presidentes después del Campamento Mundial de IYF en Paraguay realizado en febrero, justo antes del brote del coronavirus. Se llevó a cabo del 29 de julio al 1 de agosto el Campamento Mundial de IYF Online 2020 en América Latina, con las palabras de felicitaciones del expresidente Fernando Lugo y la senadora Ermelinda Alvarenga. Más de 1.500 personas participaron oficialmente de Paraguay y 860.000 asistieron a través de televisión, radio y redes sociales. Incluso aquellos que antes no pudieron participar en el Campamento Mundial, donde se realizaban los campamentos en Asunción, estaba lejos o porque tienen dificultades financieras, en esta ocasión se conectaron al campamento con un solo enlace y muchas más personas escucharon la palabra. De esta manera, los seminarios bíblicos, los CLFs e incluso los campamentos mundiales se han trasladado al tiempo online, y la Iglesia de Paraguay también enfrentó cambios grandes y pequeños. Las academias de IYF Paraguay, que comenzaron en el año 2005, la academia, que se ha llevado a cabo con unos 400 estudiantes todos los sábados, incluidas las clases de idiomas, música y diversas habilidades y pasatiempos, también se ha conectado vía online después del brote del coronavirus. Aún así, más de la mitad de los 250 estudiantes continuaron participando, y a las 14 horas de cada sábado escucharon el Evangelio a través de la charla del mundo del corazón. De esta forma, el 5 de septiembre se llevó a cabo una ceremonia de clausura del segundo trimestre en la que los estudiantes presentaron lo que aprendieron en las clases online.
En Paraguay, cualquiera baila y canta. Incluso aquellos que no han recibido educación musical formal, las personas de Paraguay cuentan con sensaciones musicales excepcionales. Y para aquellos que están preocupados por las actividades que se detuvieron debido al coronavirus, la Escuela de Música Paraguay Cesori también realizó conciertos online. Primero, concierto de Melodías de Esperanza. Segundo, concierto de alegría. Tercero, concierto de felicidad. Cuarto, concierto de la paz. La esperanza y la paz de la música y el poder y el amor del Evangelio resonaron en los corazones de la audiencia, y la profunda emoción y felicidad que recibieron se expresaron en comentarios en tiempo real. Especialmente, el cuarto concierto fue visto por 8.000 personas de toda América Central y del Sur, más allá de Paraguay, y compartieron la alegría. Además, en noviembre se llevó a cabo un campamento de música en línea reuniendo a estudiantes que desean aprender la música. De esta manera, todas las actividades y los cultos de la Iglesia de Paraguay cambiaron al formato online, y el crecimiento espiritual de los creyentes paraguayos también está dando un gran paso en la interminable historia del Evangelio. Por el contrario, se realizan intercambios más activos en línea y se llevan a cabo reuniones y cultos todos los días de la semana, incluidos el culto general, las reuniones por célula, las reuniones de jóvenes y adolescentes, las reuniones de casadas y las reuniones de casados. Lo que es aún más sorprendente es que los nuevos testimonios nunca cesan a medida que avanzan las reuniones. A pesar del COVID, la esperanza que llenó a la Iglesia de Paraguay se llenó con los corazones de todos y de cada uno de los miembros de la Iglesia. En medio de eso, la Iglesia de Paraguay abrió una nueva puerta para compartir el Evangelio. Es el canal GBS Paraguay. Empezaron también el proyecto del programa de la radio Jerusalén Paraguay. No había nada preparado el día en que se recibió el deseo de Dios de establecer una estación de transmisión del Evangelio para todo el mundo, pero recibiendo asimismo el corazón del siervo se establecieron GBS Paraguay y la radio Jerusalén. Actualmente, GBS transmite todos los cultos generales a través de Facebook y YouTube. Transmite las clases de la Escuela Bíblica Misión Buenas Nuevas Paraguay, eventos CLF e IYF, campamentos de la Escuela Dominical y conciertos del Colegio Musical Cesori. GBS Paraguay está estableciendo una estación en la iglesia y a la vez comparte el Evangelio ejecutando sus propios programas en varios canales de radio. El objetivo de GBS Paraguay y Jerusalén Radio es uno: es difundir el Evangelio por todo Paraguay yendo más allá del Internet, por cable y por radio, a fin de que todos en Paraguay escuchen el Evangelio correcto y reciban el regalo de la salvación. Esa es la mayor esperanza de la Iglesia de Paraguay ahora. La columna de fuego y nube de Dios que guió a los israelitas durante 40 años de vida en el desierto, la Iglesia de Paraguay también quiere continuar funcionando como un obrero del Evangelio comprometida con el Evangelio de acuerdo con la palabra, la Iglesia y el siervo de Dios. En Dios, que está siempre con la Iglesia de Paraguay, en el futuro también se mantendrá alta como un gran árbol que da frutos del Evangelio en abundancia y belleza. Buenos días, ¿cómo están todos? Libro Génesis, capítulo 29. Génesis, capítulo 29. Versículo desde el 15, vamos a leer. Entonces dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel tu hija menor.
Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Hasta el 20 hemos leído. Jacob llegó a Padán Aram, donde estaba Labán, y encontró con Raquel en el pozo. Luego llegó a la casa de Labán. Labán le recibió a Jacob con mucha alegría, con brazos abiertos. Luego, Jacob quedó en la casa de Labán. Labán le propuso una propuesta, ¿no? ¿Cómo tú me servirás de balde? ¿Cuál será tu salario? Dime. Ahí Jacob eligió Raquel que le diera como su mujer. Y Labán también estaba de acuerdo, ¿no? Está bien, claro que sí, ¿por qué no? Y en vez de darle a otro hombre, quiero darte a ti, mi hija. Jacob prometió 7 años para servirle a Labán, apacentando las ovejas de Labán durante 7 años. Y luego 20. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Para Jacob, 7 años le parecieron como pocos días. Eso, ahí se nota algo, ¿no? Usted también de vez en cuando sienten algo así también. Wow, ya pasó un año, ya pasó un mes. El tiempo pasa muy rápido, volando. Para Jacob, 7 años le parecieron pocos días, como 7 días, ¿no? 7 años ya no era 7 años para Jacob, sino como 7 días. Así pasó rápido. ¿Por qué? La amaba. Jacob la amaba muchísimo a Raquel. Amando a Raquel, nada era difícil para Jacob. Sino, le parecía que le parecieron pocos días nomás, pocos días. Así Jacob, con mucho gusto, trabajó. Apacentar las ovejas, la vida de un pastor, ¿qué tal? ¿Qué les parece para ustedes? ¿Será un trabajo liviano? No. Es un trabajo también bastante difícil y pesado. Cuando sale para apacentar las ovejas buscando el pasto, buen pasto, no puede salir y regresar a casa cada vez, sino si sale una vez, buscando buen pasto, pasaba varios días. Entonces, muchas veces él tenía que dormir en el campo,
recibiendo el rocío, ¿no? Aguantando el frío. Tampoco podía dormir tranquilo. ¿Por qué? Los enemigos, los animales salvajes, ellos no tienen noche ni día, sino en cualquier momento pueden venir para atacar y agarrar las ovejas. Entonces Jacob no podía dormir tranquilamente, sino por un ruido pequeño se despertaba y vigilaba, ¿no? Y todo el tiempo, por la noche, por el día, pastorear las ovejas era bastante difícil. Pero Jacob no tuvo murmuración ni queja, sino con mucho gusto asumió esa responsabilidad y trabajó, considerando que 7 años eran 7 días. Así, por eso, Jacob por fin se casa con Raquel. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra a nosotros esta parte de la Biblia? El marido es Jesucristo, como que ya nosotros estamos compartiendo. Y la esposa es el símbolo de la iglesia, de los cristianos, de los hijos de Dios, de los justos, digamos. Entonces, esto es el corazón de Jesucristo hacia a su esposa, hacia a su iglesia, hacia a todos nosotros. Como que nos ama tanto a nosotros. Jesucristo no negó ni rechazó el sufrimiento que recibió por nosotros. Como nos amaba tanto a nosotros, Jesucristo, con mucho gusto, asumió ese cargo. Como el Cordero de Dios, fue crucificado en la cruz por el pecado de todos nosotros. Él podía rechazar, pero no. Él con mucho gusto recibió todo lo que Dios le puso por nosotros. Por eso Él, derramando toda su sangre, recibiendo toda la aflicción, todo el dolor, con mucho gusto, aguantó. Como Jacob trabajaba alegremente para Raquel, su esposa. Apoyo con todo el amor también. Así el Señor trabaja en la vida nuestra. Muchas veces nosotros cuando oramos al Señor, cuando necesitamos buscar al Señor, no tenemos valentía. Y pensamos, ¿no? Dios me va a escuchar, me va a escuchar. Dios me va a ayudar, el Señor. Y hay veces que uno no se anima de buscar al Señor ni esperar, ni siquiera quiere orar. También por unas cosas pequeñas, livianas, oramos al Señor, le pedimos. Pero por los asuntos pesados, difíciles, que son asuntos imposibles humanamente, ya
no nos animamos a orar al Señor. Aunque oramos, Señor, nosotros creemos y así dejamos en sus manos, pero igual seguimos con muchas cargas, con muchas preocupaciones, y nos quedamos angustiados, cargados, tristes. ¿Por qué sucede eso? Nosotros pensamos que Dios no va a escuchar, no nos va a ayudar, no va a trabajar en la vida nuestra. Entonces, ¿cuándo sucede esto? Cuando uno sucede que no espera a Dios. El que no espera a Dios, el que no tiene esperanza en Dios, se aleja su corazón de Dios, se cae en las tentaciones, corrupciones, pecados, así empeora su vida, se corrompe su vida. Entonces, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué algunos se alejan de Dios? ¿Por cuál razón? Nosotros podemos pensar dos casos. El primer caso es que uno se aleja de Dios viendo las cosas hermosas del mundo. Mira, no solamente en Cristo hay esperanza y satisfacción, la bendición, sino en el mundo también hay alegría, hay gozo, hay satisfacción, hay solución también. Me voy. Así algunos se alejan de Dios y se corrompen. También puede haber otro caso. Después de cometer un pecado grave, se decepcionan. Yo hice lo que no tenía que hacer delante de Dios. Dios ya no me va a querer. Dios no me va a abrazar, ni me va a oír, ni me va a escuchar, ni me va a recibir. Ya no tengo más esperanza. ¿Con qué cara yo voy a poder esperar a Dios? Así, por sí mismo, por su debilidad, por su defecto, por su falla, por su maldad que comete, así se aleja del Señor, con el corazón cerrado. En todo caso, cuando nosotros sufrimos por los asuntos pesados o difíciles, el Señor está muy triste, se queda muy triste. ¿Por qué? El Señor nos ama tanto para sus ovejas nada era difícil, sino con mucha alegría, con mucho gusto, Él asumía esa dificultad, esa responsabilidad, por el amor hacia a Raquel. Entonces el Señor Jesucristo también nos ama a nosotros. El amor del Señor es tan grande. Por eso, cuando el Señor nos ve que nosotros estamos sufriendo por las dificultades, por las situaciones, el Señor se queda más triste. ¿Por qué no me confías? ¿Por qué no me apoyas? ¿Por qué no me esperas? El Señor se queda más triste cuando nosotros sufrimos en vez de apoyarnos en Dios.
Para el Señor no existe ni una cosa ni otro asunto que no puede solucionar ni asumir. Jesucristo está dispuesto para solucionar todo el problema nuestro. Por eso hasta la cruz Jesucristo tomó en vez de nosotros, por el amor hacia nosotros. Esto es el corazón del Señor. Entonces, ¿qué cosa Jesucristo no podrá solucionar? ¿Qué cosa Jesucristo no podrá trabajar en la vida nuestra? Puede hacer cualquier cosa. Puede hacer todo el trabajo con mucho gusto. El Señor así trabaja en la vida nuestra. Por eso cuando ve que nosotros sufrimos por las situaciones, en vez de apoyarnos y esperar a Cristo, el Señor se queda más triste que nosotros. Nosotros tenemos que recordar de Jesucristo que nos ama a nosotros. Con mucho gusto trabaja en la vida nuestra. Vamos a ver el libro Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, versículo 8. Romanos 5, 8, busquemos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesucristo nos salvó cuando nosotros nos comportamos bien. Jesucristo murió en la cruz cuando nosotros fuimos obedientes. Al contrario, la Biblia dice que en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así es. Por eso, nuestras maldades, transgresiones, pecados, ninguna otra cosa puede separarnos del amor de Cristo. Nada puede causar problema entre Dios y nosotros, entre Jesucristo y nosotros. Porque el amor del Señor es tan grande. El amor de Jesucristo hacia nosotros, mucho más grande que nuestro defecto, nuestra debilidad y nosotros nos acercamos al Señor. Señor, con mucho gusto trabaja en la vida nuestra. Con mucho gusto, Señor, nos responde y nos acepta también. Así, Señor, trabaja en la vida nuestra. Ustedes no miren a sí mismos. No piensen que por su defecto, por su infidelidad, por su falla, por su maldad, no pueden esperar al Señor. No digan así. Dios nos ama. Jesucristo nos ama. Como Jacob amó a Raquel. Por eso 7 años le parecieron pocos días. Para Jesucristo no es nada. Así Jesucristo nos ama. Jesucristo nos recibe, nos abraza sin ningún problema, con mucho gusto. Por su amor nos recibe.
Busquemos Isaías capítulo 44, versículo 22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. El Señor ya deshizo nuestros pecados como nube, como niebla. Ya limpió todos nuestros pecados y rebeliones y maldades. Por eso entre Dios y nosotros ya no hay ningún problema. Eso es el amor de Dios. Por eso, nunca jamás tenemos que cerrar nuestro corazón hacia el Señor. Nunca jamás. Nunca jamás. Nosotros nunca jamás tenemos que encerrarnos ante Dios. Si no, podemos acercarnos al Señor y podemos pedirle al Señor cualquier asunto, cualquier carga, trabajo, sea lo que sea. Podemos entregar en la mano del Señor, nosotros podemos descansar en Cristo. Eso es lo que el Señor quiere. El Señor quiere ver eso en la vida nuestra. El Señor quiere que nosotros podamos acercarnos al Señor libremente. Quiere que nosotros estemos bien por la fe en Cristo Jesús. Esto es lo que el Señor quiere ver en la vida nuestra. Vamos a ver un versículo más. Isaías capítulo 53, versículo 4. Isaías 53, versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Por qué? Señor llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, porque nos ama. Esto es el amor del Señor. Así Señor nos ama tanto a nosotros. Así Señor trabaja en la vida nuestra. Por eso fue crucificado en la cruz. Por eso entre Dios y nosotros ya no puede haber ninguna barrera, ninguna otra cosa que nos separa del amor de Dios. Porque el amor del Señor es mucho más grande que, amados, sean valientes delante del Señor, confiando en el amor del Señor que nos ama a nosotros. El Señor, como Jacob le amaba a Raquel, así nos ama a nosotros. Por eso el Señor ya no ve más nuestros defectos. No mira más nuestras debilidades, fallas, errores. El Señor con mucho gusto quiere trabajar en la vida nuestra por el amor. Exactamente como Jacob trabajó por Raquel, con mucho gusto. Ustedes no ignoren más el amor del Señor. No pisoteen ni menosprecien al amor de Cristo tan grande que tiene hacia nosotros.
confíen en el amor del Señor. Con mucho gusto, Señor, trabaja en la vida nuestra. Ustedes, ¿qué problema tienen? ¿Qué defecto? ¿Qué falla? No se preocupen por nada. Pueden acercarse al Señor Jesucristo, encomendarle en su mano y descansen. Con mucho gusto el Señor asume todos los asuntos nuestros y nos hace descansar. Señor, al ver que nosotros estamos descansando por la fe en Jesucristo, si nosotros nos acercamos al Señor ante cualquier situación, eso es lo que le agrada al Señor. Cuando el Señor ve eso, se queda contento. Por eso, en vez de Raquel, Jacob trabajó con mucho gusto por el amor. Entonces Jacob, viendo que Raquel estaba ya tranquila, cómoda, él estaba contento. Sí, para eso yo trabajo. Mi amor está tranquila por mí. Eso le daba mucha alegría. Para Jesucristo también. Cuando nosotros nos acercamos al Señor libremente, cuando nosotros descansamos por la fe en Jesucristo, Señor se pone contento, feliz también. Eso es el corazón, el amor de Cristo hacia nosotros, que nos muestra a través de Jacob. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. En el corazón de las personas que han cambiado la historia del cristianismo estuvo firmemente la palabra de Dios a través de los tiempos. En el año de 1962, una palabra de la Biblia entró al corazón de un joven quien estaba en desesperación. Esa palabra cambió su vida. Desde aquel momento ha estado entregado a los trabajos del Evangelio, viendo cosas que él nunca pudo imaginar. Hasta ahora, la misión Buenas Nuevas está predicando el Evangelio puro con el enfoque en el perdón del pecado y cómo poder nacer de nuevo mediante la sangre de Jesucristo conforme a lo que está escrito en la Biblia. Enseñando cómo llevar la vida espiritual confiando solamente en la palabra de Dios y no en la obra ni en el esfuerzo humano. Predicando este precioso Evangelio, Dios ha permitido establecer su iglesia formando ministros, organizando grandes seminarios bíblicos y fundando misiones en el extranjero. Recientemente ha impulsado distintas formas de trabajar para guiar a los jóvenes de esta generación. Aunque ha habido mucho sufrimiento y persecución en el camino, estamos anunciando el Evangelio con mayor fuerza, confiando en las palabras que Dios nos muestra.
En este momento hay trabajos incesantes que se llevan a cabo en diferentes partes del mundo, llegando a miles de personas que pueden escuchar el Evangelio mediante la misión Buenas Nuevas, y de esta manera llegan a ser libres de sus pecados, llegando a vivir una vida feliz. El Seminario Bíblico de la Misión Buenas Nuevas dio su inicio con el Gran Seminario Bíblico en el año 1986. A partir de aquel seminario, se ha realizado en las principales ciudades del mundo durante más de 35 años hasta el día de hoy. Muchas personas que sufren por los pecados han recibido la salvación por medio de la palabra que se predica en los seminarios realizados cada año. En el verano e invierno de cada año, se realizan retiros espirituales en donde los hermanos se fortalecen compartiendo sus experiencias unos con otros y escuchando la palabra de Dios. Desde que fue enviado el primer misionero a Alemania en septiembre de 1989, los misioneros en más de 90 países actualmente se encuentran predicando el Evangelio de forma continua. El Evangelio no solo se está predicando en las principales ciudades y países del mundo. Recientemente se está esparciendo en las aldeas indígenas de América del Norte y en las islas ubicadas en el Pacífico Sur. Recientemente, las fronteras del Evangelio se han ampliado mediante la cooperación de los líderes cristianos provenientes de distintas partes del mundo a través del CLF. El Congreso de Líderes Cristianos fue establecido con el objetivo de establecer un punto de retorno hacia la correcta vida de fe cristiana centrada en la Biblia únicamente. Después del primer CLF realizado en la ciudad de Nueva York en el año 2017, se ha esparcido por toda América Latina, África y Asia de manera incesante. Muchos líderes cristianos de diferentes países y continentes anhelan trabajar junto a Misión Buenas Nuevas. Los evangelistas llevan el evangelio correcto a las personas y son quienes guían a los santos a vivir por la fe. Por ello, deben estar conectados con Dios. En el año de 1976 comenzó la Escuela Misionera de la Misión Buenas Nuevas, la cual consiste en enseñarles a confiar solamente en Dios en todo el proceso de aprendizaje para su envío y la vida de su ministerio. También se envían cientos de ministros desde varios países, alumnos graduados del Mahanaim Bible College. Para aquellos miembros quienes tienen interés de evangelizar y residen en un lugar donde no hay una sede, se fundó el Mahanaim Bible Training Center, donde se imparten clases online desde el año 2010. Además, en el 2020, la Good News Theology School fue fundada en Nueva York como un centro educativo de líderes cristianos que cubre el mundo entero. La Misión Buenas Nuevas ha fundado la Fraternidad Internacional de Jóvenes IYF, cuyo propósito es formar una mentalidad adecuada de cambio, de desafío y de unión en los jóvenes a través de diferentes actividades. El World Camp prepara diversas actividades culturales, experiencias y entrenamientos de liderazgo. El servicio de voluntariado Good News Corps es un programa en el cual los jóvenes viven durante un año en el extranjero desarrollando cualidades dignas de un líder global. Las actividades de IYF han servido como guía para el corazón de aquellos jóvenes sin dirección alguna, razón por la cual hemos sido recibidos con gran aceptación en diferentes países y está perfilándose como el modelo para la educación de los jóvenes. La Misión Buenas Nuevas está anunciando el Evangelio en cada rincón del mundo mediante diferentes medios de comunicación. Los más recientes seminarios bíblicos online fueron transmitidos en más de 125 países mediante más de 661 estaciones de transmisión en 61 diferentes idiomas, llevando el Evangelio a miles de personas alrededor del mundo. El pastor Ok Suk-par es el primer pastor coreano que transmite sus predicaciones en el canal CTN, canal cristiano de mayor confianza durante un año a nivel mundial. Asimismo, sus 77 publicaciones están guiando actualmente la vida de un sinnúmero de personas hacia el Evangelio y la correcta vida de fe cristiana. La Misión Buenas Nuevas ha sido como la luz y la sal del mundo, brindando esperanza a muchas personas. La educación para el desarrollo del intelecto que capacita a los jóvenes a ser líderes de la generación venidera han influenciado positivamente en la vida de aquellos jóvenes que, a pesar de tener infinitas capacidades, tienen el corazón débil. Además, el Servicio Voluntario de Médicos ha comenzado con su servicio desde el año 2008 en África, las islas del Pacífico Sur, Centro y Sudamérica, curando las enfermedades de muchas personas en los países de bajos recursos y salvando también el corazón de ellos.
El pastor Oxupar, quien fundó la misión Buenas Nuevas después de recibir la salvación en el año de 1962, es un verdadero siervo de Dios que predica el Evangelio con un corazón humilde, quien encuentra en la Biblia las respuestas a todos los problemas. No solamente se dedica a ministrar la iglesia, sino también realizar diversas actividades sociales por medio de la Fraternidad Internacional de Jóvenes, la cual también fue fundado por él, al igual que el Coro Gracias. Ha logrado que todas las personas con quienes se encuentran cambien y reciban una nueva esperanza. Recientemente se ha encontrado personalmente con ministros y líderes de distintos países para predicarles el Evangelio. En especial, el pastor colabora de manera activa en la educación de los jóvenes a través de las actividades de IYF. Se podría decir que las huellas que ha dejado la misión Buenas Nuevas es como si fuera otro libro similar al libro de Hechos que está en la Biblia. Desde que dimos el primer paso confiando en la palabra de Dios, hemos visto cómo Dios cumple su palabra sin ninguna falta. El perdón de los pecados da la verdadera felicidad. La mejor noticia del mundo es el Evangelio, y es lo que nosotros predicamos.
Vamos a continuar la clase. Estamos compartiendo sobre Jacob y Raquel. Jacob trabajó 7 años alegremente, felizmente, por su esposa Raquel. Por fin, pasó 7 años y tuvo casamiento, y Jacob, después de casamiento, al día siguiente, cuando se despertó, él encontró Lea al lado de él. Él se asustó bastante, ¿no? Porque eso no esperaba Jacob. Jacob le amaba a Raquel. Le reclamó a Labán. Labán dijo, aquí nunca la menor se casa antes que la mayor. Por eso la mayor tiene que casarse primero. Y luego Labán le dio a Raquel también. Por eso Jacob tuvo 2 esposas, Lea y Raquel. Sin querer, ¿no? Tuvo 2 esposas. Bueno, todo lo que dice la Biblia tiene su significado y sentido. Entonces, ¿por qué Dios nos muestra sobre 2 esposas de Jacob en Cristo? Hay muchos hermanos en Cristo. Entonces, delante del Señor, entre los cristianos, entre los hermanos, hay dos especies. Entonces, Lea espiritualmente se refiere a los cristianos que aman al Señor, que reciben la guía del Espíritu Santo. Entonces, Raquel se refiere a los cristianos que aman a la carne. Los cristianos que siguen el deseo de la carne. Lea, cristiano espiritual. Raquel, cristiano carnal. ¿Cómo es Lea? Aquí en el versículo 17 dice que los ojos de Lea eran delicados. ¿Qué es lo que sucede si los ojos son delicados? No pueden ver bien. Si una mujer no puede ver bien, va a poder manejar bien los asuntos de mujeres. Si no ve bien, ¿cómo va a poder cocinar bien? Si no ve bien, ¿cómo va a poder hacer bien maquillaje, vestirse bien y atender bien al otro? Y si no ve bien, no puede llevar una vida limpia o ordenada o presentable. Es una debilidad bastante grande, ¿no? También en otro lado dice que Lea era menospreciada. Claro, como que como que sus ojos eran delicados. Ella fue
menospreciada en todo sentido. Por eso no podía recibir el amor de su marido tampoco. Pero en el caso de Raquel, dice que de lindo semblante, ¿sí? Su semblante era muy lindo. Y también de hermoso parecer, ¿sí? Entonces, ella tenía todo lo bueno y lindo de mujer. Y entonces, como Jacob, el marido le amaba tanto a Raquel, así Raquel tenía todo lo bueno y mejor para ser amada, para recibir amor. Entonces, ella, por su hermosura, recibía el amor. Ella tenía toda la condición para recibir el amor de su marido y de todos. Luego, ¿qué pasó? Dios le permitió a tener hijo a Lea. Aquí 29:31 dice: y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Dios le dio hijos a Lea, a la mujer menospreciada. Pero Raquel, ella hijos. Eso Dios maneja solo, ¿sí? No todos tienen hijos después de formar el matrimonio, sino por la gracia del Señor puede tener hijos. Bueno, Dios tuvo misericordia de Lea. Así ella pudo tener hijos. ¿Qué es lo que nos muestra también y este punto? A través de estos dos casos diferentes, Dios nos enseña una cosa muy importante también. La situación buena, la condición bastante buena, humanamente y carnalmente, no es tan buena para su espíritu. Pero las dificultades, el ambiente difícil, la situación difícil, humanamente y carnalmente, es muy buena para su espíritu. En la vida de Noé, nosotros podemos ver que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Por qué Noé? ¿Por qué Noé nomás? ¿Quién podría hallar gracia? ¿Acaso Dios solamente tuvo misericordia de Noé nomás? No. El amor, la gracia, todo está preparado para toda la humanidad, para todos. Dios no diferencia a nadie. Entonces, ¿quién halla la gracia? ¿Quién halla gracia y quién no halla gracia? Todo depende del corazón. ¿Qué corazón tiene? Noé era una persona que sin gracia no tenía esperanza. La palabra de Dios le había llegado. Él se dio cuenta que no tenía esperanza en sí mismo. Por eso no pudo menos que esperar a Dios, buscar la gracia.
Él buscaba la gracia y halló. Así es. ¿Quién puede buscar al Señor? ¿Quién podría oír la palabra de Dios y aceptar? La persona que está angustiada, afligida, a través de dolores, a través de dificultades, a través de los menosprecios también. Esa persona, su corazón se inclina hacia el Señor. En el libro de San Marcos capítulo 2, ahí sale el hombre paralítico. Él sufría por su enfermedad. Por eso con mucho gusto llegó al frente de Jesucristo por la gracia de sus amigos. Cuando sus amigos le propusieron una idea, oye, amigo, yo escuché que en Capernaum está Jesucristo, es un maestro, es un profeta de Dios. Él tiene sabiduría de Dios, Él tiene poder de Dios. ¿Qué te parece si nos vamos al Señor Jesucristo? Tal vez Él podrá curar tu enfermedad, podrá hacerte un milagro. Vamos. Eso no es una locura, es una tontería nomás. ¿Cómo puede suceder tal cosa? No. Déjalo más, yo no quiero. Paralítico no pudo ignorar porque él sufre, él aceptó. Vamos, sí, ¿por qué no? ¿Ustedes me podrán llevar? Gracias, vamos. Así, este paralítico llegó al Señor. Al ver este paralítico, Jesucristo le dijo: Hijo, tus pecados te son perdonados. Este paralítico aceptó sin otra palabra. Sí, Señor, amén, gracias. Pero los escribas y fariseos, ¿por qué habla así? Blasfemias, dice. ¿Cómo un hombre puede perdonar el pecado? Solamente Dios puede hacerlo. Así decía. Ellos, como pensaban que tenían todas las cosas, entendían todas las cosas de la Biblia de Dios también, ellos menospreciaron la palabra del Señor. Pero este paralítico, por causa de su enfermedad, se humilló su corazón, se quebrantó. Con mucho gusto aceptó la palabra del Señor. Así fue. Las dificultades no están malas ni feas. Es muy buenas para preparar el corazón delante del Señor, para aceptar la palabra de Dios. Hay personas que tienen todo, hermosura, inteligencia, riqueza, todo. ¿Ustedes quieren ser así? No sean así. Eso no es bueno. Si uno tiene todo, sin falta, tendrá el corazón muy arrogante. Menospreciará la palabra de Dios. Será difícil de doblegar su corazón. Hay personas hermosas. Un ejemplo, una señorita en el bus, en el colectivo, donde hay
muchos pasajeros, sin querer pisa el pie de un señor. Entonces le duele mucho, ¿no? Entonces el señor quiere enojarse y quiere reclamarle a esa señorita, pero al verla, si es muy linda, ¿le va a gritar? No. Si es muy linda, esa señorita, le va a perdonar así generosamente. Aunque no le diga gracias, pero no le va a hacer mal. Pero si es muy fea y si no tiene lindo semblante, ni aspecto lindo, ni nada, no tiene nada que ver, entonces se va a enojar fácilmente, ¿no? No tienes ojos, ¿por qué pisaste mi pie? Y así. Las mujeres lindas no pueden experimentar esa situación, ¿no? Porque los varones le consideran, le atienden mejor y no pueden llegar a ese punto, porque todo el mundo le respeta, le considera, le valora, le aprecia también. Así, la persona que tiene todo no tiene oportunidad para humillarse. No tiene oportunidad para doblegar su corazón. ¿Por qué? Todo el mundo le entiende, le respeta, le considera también. Todo el mundo deja su pensamiento. ¿Por qué? Durante toda la vida, todo el mundo le apreciaba, le consideraba, le respetaba, le valoraba, le admiraba. ¿Sí? Eres excelente, eres inteligente, eres precioso, wow, tú eres mejor que fulano, por lo menos, tú eres así. Eso nada es bueno. Uno si crece así, lleva esa vida, tendrá el corazón terrible. ¿En qué sentido? Para esa persona es difícil dejar su pensamiento. Cuando alguien le diga algo, al escuchar algo que ya no tantos problemas, pero en la vida de fe sí. La palabra de Dios no puede llegar en el corazón nuestro así nomás, sino sí o sí la palabra de Dios quebranta nuestros pensamientos y echa nuestros pensamientos, nuestros orgullos también. Por eso uno, si no doblega su corazón, no puede recibir la palabra del Señor. Porque la sabiduría de Dios, los pensamientos de Dios son muy altos que nuestros. Busquemos Isaías 55. Isaías 55. Versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así es. Por eso uno, si no deja sus pensamientos, si no doblega su corazón, no puede recibir la palabra de Dios nunca, jamás. Por eso las personas que tienen de todo, inteligencia, hermosura, excelencia, salud, riqueza, todo,
se ven muy lindo y bueno, pero no es tan bueno. Porque ellos tienen corazones arrogantes ante la palabra de Dios. Claro, en el mundo también eso crea bastante problema, pero en la vida de fe es peor. Tener defectos, recibir menosprecios, recibir las exhortaciones, tener fallas, eso es muy bueno, muy saludable. Como Lea puede hallar gracia ante los ojos de Jehová. ¿Ustedes tienen dificultades, defectos? ¿Ustedes son menospreciados? Felicidades. Y que tengan esperanza. Ustedes encontrarán la consolación de Dios. Dios va a abrir el camino. Les va a permitir hijos. Lo bueno humanamente no es bueno para su espíritu. Lo feo humanamente es bueno para su espíritu. Porque su corazón se va a inclinar hacia el Señor. Porque podrá doblegarse fácilmente su corazón ante la palabra de Dios y recibir la palabra del Señor. Por eso Dios, por fin Raquel fue una esposa muy arrogante. Peleaba con Lea nomás. Peleaba con Jacob en vez de buscar al Señor. Lea no tenía ninguna condición para recibir el amor de su marido. No pudo menos que buscar al Señor y esperar la gracia y la misericordia también. Dios tuvo misericordia de Lea. Ustedes tienen de todo. Eso no es bueno. No es bueno. Dios nos ama a nosotros. Por eso nos permite fracasos, dificultades, situaciones complicadas también. Yo pensando en mi vida pasada, antes de recibir la salvación del pecado, todo lo que Dios me permitió, la pobreza, la dificultad, el sufrimiento, todo eso era bueno y necesario. Así Dios humilló mi corazón. Por eso antes de oír la palabra de Dios, no era difícil para aceptar. Porque yo pude dejar mi pensamiento, pude doblegarme mi corazón. Así preparó la vida de mis padres también. Así mis padres, después de sufrir tanto, pudieron oír la palabra de Dios y aceptaron y recibieron la salvación del pecado. Así Dios trabaja en el corazón nuestro. Yo, después de recibir la salvación del pecado, también Dios me permitió muchas situaciones y dificultades. A través de eso, Dios humilló mi corazón para que yo pudiera buscar al Señor y esperar
la gracia del Señor. Dios así trabaja en la vida nuestra. El que tiene falla, el que tiene defecto, el que tiene debilidad, busca al Señor, dejando sus pensamientos, doblegando su corazón también. Nuestra vida no depende de lo que tiene cada uno. Yo tengo esto, aquello que no tiene los demás. Entonces, uno si tiene todo, llevará la vida feliz. No. Jesucristo es el príncipe de la paz. Cuando uno acepta a Jesucristo, cuando uno acepta la palabra de Dios, ahí puede lograr la felicidad y encontrar la paz. Por eso, la persona que tiene de todo, su corazón, en vez de doblegar, en vez de dejar sus pensamientos, fácilmente sigue su razón. Sigue, le muestra a este mundo lo atractivo, lo codiciable, lo alcanzable. Eso sigue. Así su corazón se queda alejado de Dios. Se queda alejada su vida de la gracia de Dios también. Por eso, tener los ojos delicados, ser menospreciada, es la bendición. Dios le permitió hijos. Pero lastimosamente Raquel tenía de todo. Recibía el amor de su marido, pero no tenía hijos. No podía recibir la gracia de Dios. Por eso tener de todo humanamente, eso no es tan bueno. Por el amor, Dios nos permite dificultades, menosprecios, fallas, errores, defectos. Eso es muy saludable. La exhortación también. Eso es muy buena, muy saludable. La exhortación. Eso nos humilla nuestro corazón también. Dios nos da lo mejor, lo bueno en la vida nuestra. Por eso, nada es malo. Que reciban todo lo que Dios les da a ustedes. No hace falta decepcionarse por sus dificultades, pobrezas, situaciones. Es buen material, es buena oportunidad, buen momento para acercarse al Señor, hallar gracia y recibir la bendición de Dios. Nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Las escuelas
El Campamento Mundial del año 2007 en Monterrey, México, se convirtió en el primer campamento mundial organizado en el extranjero. Desde el Campamento Mundial de Monterrey 2007 en México, se han organizado 47 campamentos mundiales en América Latina. El 47avo presidente de Paraguay, Fernando Lugo, fue el primer presidente en reunirse con el fundador de IYF. Luego de conocer a IYF a través de los campamentos mundiales, grandes personalidades se han convertido en promotores de IYF. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo nos gustaría encontrarnos de nuevo en esos encuentros que disfrutábamos? Disfrutábamos de la juventud, de la vida, del canto, la danza y sobre todo del mensaje de Dios. Es el trabajo de esta ONG internacional. Muchas personas jóvenes en todo el mundo han podido experimentar un cambio positivo en sus vidas. Aprovechar también la ocasión para felicitar a la Confraternidad Mundial de la Juventud por sus 20 años de fundación y de participación en el continente latinoamericano. Hola, ¿cómo estás? Bien. Bueno, pues quisiera explicarte brevemente el cambio que pude obtener después de asistir al Campamento Mundial de México del año 2007 en Monterrey. Pues ha sido muy grande en mi vida, honestamente. Después de haber participado en el evento, pues la verdad es que pude aprender un poco de las bases de cómo ser un líder a través del mundo del corazón. Y actualmente soy un colaborador activo en Jerusalén Radio y estoy trabajando para poder compartir la esperanza que recibí en esos días. En 2012 tengo la oportunidad de venir a Corea del Sur a través de GNC. En este año aprendo el mundo del corazón con IYF. Años más tarde, con todas las lecciones aprendidas en IYF, se me abren las puertas para trabajar como primer secretario de la Embajada de Bolivia en la República de Corea, sirviendo a mi nación desde el 2019 hasta el 2021. Gracias. Gracias a IYF Latinoamérica, muchos jóvenes han experimentado el cambio y la felicidad. IYF Latinoamérica ha avanzado con fuerza hasta hoy y seguirá haciéndolo hasta alcanzar el día en que todos los jóvenes puedan dormir con alegría y despertar con esperanza.